Bien, vamos a comenzar. Pasen, por favor. Bien, damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que tenemos de estar en su casa. Me disculpo, la semana pasada fue una semana algo movida, ¿no? E inusual. Tuvimos salida. Normalmente no salimos en el mes en 2 ocasiones. En esta ocasión, bueno, pues se dio la oportunidad y la necesidad, ¿no?, de tener que salir. Pero bueno, ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Suceden ese tipo de imprevistos y bueno. ¿Cómo está? Bendecido, hermano. ¿Bien? Gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a continuar estudiando nuestra carta, que es la carta de Timoteo. Seguimos en el capítulo 2. Parece ser que estuviéramos un poco estancados en este capítulo, pero no es así. De hecho, encontré consuelo cuando estaba platicando con un hermano acerca de una carta que ellos también están estudiando. Y me decía que tiene 2 años estudiando la carta y apenas van en el capítulo 14, así que sentí paz en mi corazón. Vamos a buen paso, es lo que quiero decir. Y eso me hace sentir contento, ¿no? Porque sabemos que estamos viendo ahora sí que versículo a versículo de manera expositiva, una forma sustancial, importante, detallando ciertas cosas, ¿no?, que necesitamos entender precisamente para ver qué es lo que nos está diciendo precisamente, en este caso, el apóstol Pablo. Y los versículos que estamos analizando son los versículos precisamente del 9 al 15, ¿no? Ya vimos precisamente del 9 y 10 que tiene que ver o hace relación precisamente a la vestimenta de una mujer virtuosa, ¿no? Y por otro lado estamos analizando, estudiando ese diseño que Dios quiere establecer o formar dentro del gobierno que Él ejerce en su iglesia o con nosotros. Vamos a continuar estudiando todavía estos versículos que son del 10 al 15 con la intención obviamente de ver qué es lo que el Espíritu Santo, más bien cuál es el propósito y a dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo, porque siento que hay muchas cosas que analizar, particularmente cuando hablamos de nuestro corazón. Y es que he venido diciendo 2 cosas, ¿no? De hecho, he dicho 2 cosas de manera muy particular. Por un lado, una afirmación. ¿Alguien me puede recordar? La afirmación era ¿cuál? Que la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta, es santa, es justa. Y de hecho podemos ahondar mucho en esto todavía. Ese libro de Romanos que nos explica precisamente cómo la instrucción de Dios viene siendo bondadosa a nosotras, viene siendo justo a nosotros, y el hecho de que sea santa, justa, quiere decir que es perfecta. Y pudiéramos ahondar muchísimo más en este tema, muchísimo, pero creo que vamos a continuar ahora con lo que sigue, ¿no? Y es que decía 2 cosas. Por un lado, la afirmación, y por otro lado, una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguien se acuerda? Si la instrucción es perfecta, hermanos, ¿por qué lo polemizamos tanto? Si la instrucción es tan perfecta, es tan justa, es tan santa, ¿por qué se ha tornado tan compleja nuestras vidas? Y es en ese sentido que yo quiero ahondar, o yo quiero estudiar en esta mañana el porqué de la instrucción. Cuando es perfecta, nosotros la hemos tornado tan compleja. Y digo nosotros de manera general, no porque sea el caso en este lugar, pero se ha tornado compleja. Así que vamos a partir de este punto, que es el que nos falta aclarar. Y esto nos va a dar luz, nos va a dar referencia, por supuesto, a la luz de las Escrituras, de cómo es que para poder entender los versículos que siguen, que son los versículos del 10 al 15, y no solamente estos versículos, quiero ser muy enfático en esto, sino toda la instrucción. Toda la instrucción que usted ve en las cartas son claras, son perfectas, pero al mismo tiempo tienen como propósito, obviamente, santificarnos. Y la idea es que nosotros entendamos que no es el punto polemizar, sino entender el propósito de la instrucción y conocer al Dios de la instrucción, que eso es lo más maravilloso. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios dirección, que nos permita entender su palabra. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres un Dios justo, un Dios fiel, un Dios eterno. Señor, ruego, Dios, que nuestros corazones sean abiertos en esta mañana, que nuestro entendimiento sea claro, Señor, acerca de lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque
Yo creo que tú tienes un propósito, Señor, por lo que tú señalas en tu palabra para cada uno de nosotros. Y tu propósito, Dios, es que ese deseo tuyo, Dios, es que esa palabra, tus testimonios sean evidenciados a nosotros para que nuestra mente, Dios, adquiera luz, adquiera entendimiento y en ese sentido podamos actuar en consecuencia, como hijos de la luz, como hijos de un Padre el cual pertenece toda luz, toda verdad y cero confusión. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas y por lo que sigues haciendo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amor, ¿me regalas agua? Bien, aclaraba lo anterior y creo que podemos, entendiendo esta pequeñita introducción de las dos cosas que considero yo que debemos estudiar y analizar para comprender lo que sigue. A mí ya me llama la atención cómo se ha polemizado este tema y hago mucho énfasis en eso porque la idea es dejarlo claro, dejarlo entendible, de cómo en la antigüedad, por ejemplo, los salmistas, lejos de reaccionar como los actuales cristianos o los actuales creyentes ven la instrucción, reaccionaron de una manera diferente. ¿Cómo? Fíjese, le voy a leer el Salmos, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 174. Tu ley es mi deleite. ¿Alguien sabe qué significa deleite? Tu ley es mi satisfacción. ¿Dónde ve usted que el salmista está sintiendo que la instrucción resulta ser gravosa, resulta ser compleja, resulta ser una carga? Tus testimonios son mi deleite, dice el Salmo 119, versículo 24. Son la fuente de mi satisfacción, son mi deseo, son mi placer. Y Pablo a la iglesia de los romanos les decía lo siguiente: porque yo, dice, o porque en el interior, es decir, esto en mi persona, me deleito con la ley de Dios. Y ahorita vamos a ver más a detalle lo que continúa, ¿no? Pero dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. O sea, date cuenta cómo el sentir de nuestros hermanos en la fe, el sentir de todos los que han buscado conocer el propósito y la instrucción de Dios, lejos de hacerlo complicado, lejos de hacerlo polémico, lejos de hacerlo gravoso o sentir que es gravoso en sus vidas, lo han hecho o lo han visto conforme a la medida del Espíritu. ¿Cómo? Santo, como bueno, justo, perfecto, de la forma en la que lo he venido explicando. Ese gozo que cubre y satisface en todos los sentidos mi vida, porque da un propósito precisamente a mi vida, pero al mismo tiempo me da un entendimiento y me transforma mi mente. Fíjate que ya estoy utilizando un concepto muy interesante que vamos a analizar y que lo he venido diciendo ya desde hace algunos días atrás, algunos domingos atrás, pero por algunas razones no lo hemos podido aterrizar hasta ahora, que tiene que ver precisamente con la mente, es decir, mi corazón. Y lo que he venido diciendo lo afirmo una vez más, es que el problema no está en la instrucción, el problema no está en la escritura, el problema está en ¿dónde, hermanos? En el corazón. Es que el problema del hombre radica en el corazón, es ahí donde todo se empieza a distorsionar, o más bien todo se distorsiona. ¿Por qué? Porque nacimos con el ADN injertado en nosotros. No es que nos hicimos malos después de crecer y entender, no. Lo que es bueno y lo que es malo. Nacimos con el ADN del pecado en nosotros. Y a partir de ahí, nosotros, que fue la herencia precisamente de nuestros padres adámicos, lo que hemos hecho es distorsionar la verdad. Nosotros lo que hemos hecho es tomar la verdad de Dios y querer distorsionarla, querer... yo no encuentro una mejor palabra, ¿no?, que distorsionarla. Pero en sí, eso es lo que mi corazón ha deseado hacer. Cuando Dios dice, haz esto, mi corazón dice lo contrario. ¿Por qué? Porque es en mi corazón donde comienza precisamente el problema. Y es precisamente a lo que Dios nos lleva, a transformar nuestro corazón. Entonces, si la única razón para pensar, si yo entiendo, que la instrucción es perfecta, podríamos preguntarnos, ¿qué es entonces, o cuál es la causa, cuáles son los motivos, cuáles son las razones que hacen que mi corazón sea renuente a la instrucción? Y yo te vengo diciendo y vengo afirmándolo y vengo diciéndolo, yo creo desde domingos atrás, que nosotros lo que tenemos es una batalla en nuestro corazón. Existe una batalla, ¿no?, en nuestra mente, en nuestro corazón, que se libera de manera constante
¿Por qué? Porque el mundo, necesita, más bien influye sobre nosotros. Influye de muchas formas. Ayer lo platicaba con mi esposa, ¿no? Es muy fácil ser influenciados por el mundo el día de hoy. De hecho, hay una explicación muy maravillosa que me gustó mucho de un pastor que explica que es como un Niágara de información que es depositado de manera constante, fluida y a toda potencia en tu corazón, con el único propósito de desvirtuarte precisamente de la instrucción. Y Romanos capítulo 8, versículo 5 nos dice algo al respecto. Te lo voy a leer. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjate cómo utiliza la palabra que estamos enfocándonos, ¿no? Ahora sí que nuestra palabra de interés, la mente, el corazón. Lo vuelvo a leer, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y tú y yo sabemos que por consecuencia el resultado va a ser que sus obras van a ser, ¿cuáles? Carnales, ¿no? Dice, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Pudiéramos agregar ahí, como dice el versículo siguiente, ¿no? Ponen su mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente, dice, puesta en la carne es muerte, pero la mente, ahí está, puesta en el Espíritu es vida y paz. Versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ya tenemos ahí un enemigo, ¿no? Que nos encontramos. Y he dicho que son 3 los enemigos que tenemos precisamente en nuestra vida cristiana. El corazón, es decir, mi mente. ¿Cuál otra? El mundo y la carne. Son 3 de nuestros enemigos. Pero dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo, dice. Obviamente no, ¿por qué? Porque se ocupa en las cosas de la carne. Versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ya entendemos que ocuparnos en la carne, ocuparnos en las cosas que tienen como resultado la muerte, lejos de vivir en el Espíritu, lejos de vivir y adquirir la paz que solamente recibimos en Cristo, el gozo que solamente recibimos en Cristo. Y qué interesante, ¿no? Que habla de 2 cosas interesantes, que es vida y paz. Y por qué no el gozo, ¿no? Que es precisamente lo que hace sentir a nosotros la instrucción. Y te decía, se libera una batalla en nuestra mente, en nuestro corazón. Por un lado las obras de la carne, por otro lado las obras del Espíritu. Y la pregunta sería obvia, ¿no? ¿Dónde vamos nosotros a enfocarnos? Es una pregunta retórica. Pues obviamente si decimos nosotros ser espirituales, nuestro enfoque debe ser en las cosas espirituales, hermano. El punto está en que mi corazón es influenciado. Mi corazón, y no me gustaría generalizarlo, porque yo deseo que no sea así en el caso de cada uno de nosotros, pero tenemos que decirlo como es. Muchas veces es influenciado y gobernado, sumamente apasionado por lo que este mundo le ofrece. Se siente abrumado, se siente incluso lamentablemente tan satisfecho en todo lo que el mundo le ofrece, que obviamente y claramente nosotros podemos entender que en ese corazón no es un corazón transformado, es decir, regenerado en la mente de Cristo. Porque ese es el propósito, que tu mente sea una mente cristocéntrica, una mente que predique la palabra de Dios, una mente que viva el Evangelio, que no solamente tenga una vida o una teología confesional, es decir, que no nada más confieses con tus labios quién es Dios, sino que tengas una teología funcional, ¿no? Es decir, que tu vida sea práctica. Además de confesional, además de explicar y hablar de la palabra de Dios, que tu vida sea evidente porque lo practicas. Pero es en mi corazón, hermanos, donde precisamente se libera una batalla, y es en mi corazón precisamente donde se revela todo lo que abunda o lo que me gobierna. ¿Por qué? Porque mi corazón es el centro de atención precisamente de Satanás. Es ahí donde Satanás desea precisamente establecer sus verdades. Y claramente tenemos nosotros que tener en cuenta que una verdad que no está fundamentada, que no está cimentada en la verdad de Dios, es una mentira. Y una mentira que no está cimentada, una mentira que está arraigada en nuestros corazones y no tiene como fundamento lo que Dios dice, es un ídolo. Es que detrás de toda aparente verdad, que lo vuelvo a decir, no hay 2 verdades, solamente hay una, es la verdad de Dios. Detrás de toda aparente verdad hay una mentira, hay un engaño, hay una seducción, hay algo que aparentemente es bueno y agradable para ti, pero lo cierto es que es una mentira, y esa mentira, cuando se arraiga en tu corazón, se transforma en un ídolo.
De tal manera entonces que mi corazón revela mis pensamientos. ¿Por qué? Porque los expone, los evidencia. Evidencia lo que abunda en mi corazón, mis verdades, ¿no? Mi negocio puede ser parte de lo que tanto yo puedo hablar o tanto me afano. Mi trabajo, el deporte, ¿no? A esos que les gusta ver el fútbol tanto, y que, bueno, no voy a hablar de eso. Pero el deporte, la filosofía, ese egolatría, que existe a veces en nuestros corazones, o que hay en nuestros corazones, eso que nos apasiona, es lo que nosotros precisamente desbordamos o manifestamos. ¿Por qué? Porque es lo que gobierna nuestros corazones. Ahora yo quiero explicar algo. Nuestro corazón, una vez que venimos a Cristo, no es que deje de ser influenciado por el mundo. Nuestro corazón constantemente es influenciado por el mundo. Constantemente es atacado por ese desborde de información o derroche de información que el mundo desea presentarnos, ¿no? Filosofías, si lo decía, ideologías, valores, costumbres, tendencias, modas, etcétera, ¿no? Fetiches, lo que tú quieras. Todo eso desea entrar en nuestro corazón, pero no quiere decir que nuestro corazón, una vez que venimos a Cristo, va a dejar de sentir atracción por eso que le parece seductivo. O sea, vamos a seguir siendo seducidos. El punto es cómo vamos a responder ahora nosotros. Cuando Dios dice que nuestro corazón lo que debe de hacer precisamente no es ocuparse en esas cosas que son de la carne, lo que debemos de hacer es ocuparnos ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Entonces aquí comienza nuestra lucha. Comienza nuestra lucha porque hay una cosmovisión, yo le denomino, ¿no? Un choque de cosmovisiones. Por un lado, la cosmovisión del mundo, es decir, la forma en la que yo interpreto el mundo con base a todo lo que el mundo me ha enseñado, ideologías, otra vez vuelvo a decirle, costumbres, valores, filosofías de vida, que cuando yo quiero interpretar una realidad cualquiera que exista en el mundo, la que tú quieras, cualquier tema, el aborto, lo que tú quieras, yo lo interpreto con base a esos principios. Pero cuando llega la luz del Evangelio a nosotros y nos dice que todo eso es una obra de la carne y que el fin de todo eso es muerte, y nos revela la palabra de Dios, lo que pasa es que nuestro corazón es confrontado con la verdad. Y Dios desea revelarnos su verdad. ¿Para qué? Para transformar nuestra mente, precisamente. Y lo que sucede es un choque de cosmovisiones, porque ahora yo voy a entender esa realidad, pero de una manera cristocéntrica, de una manera como Dios establece en su palabra. Fíjate, qué interesante es que lo que gobierna mi corazón va a determinar incluso el rumbo de mi vida. Lo repito, lo que gobierna tu corazón, lo que ocupa tu mente, va a determinar tus decisiones, la forma en la que tú vas a decir en todos los sentidos, hermano. Y vamos a hablar también de esto, pero fíjate, antes vamos a ver cómo nosotros exponemos de nuestro corazón lo que hay evidentemente en nuestro corazón, es decir, aquello que nos gobierna. Lucas 6:45 lo dice. Una persona buena, entendamos esta analogía, una persona que busca las cosas de Dios, dice, produce buenas cosas del tesoro de su buen corazón. O sea, una persona buena obviamente va a dar un fruto correcto, ¿no? Pero dice después, y una persona mala produce cosas del mal tesoro de su corazón. Parece lógico, ¿no? Tiene lógica, y esto lo está diciendo nuestro Señor. Pero fíjate lo que dice, lo que uno dice, es decir, el resultado, el fruto, brota de lo que hay ¿dónde? En nuestro corazón. Entiéndase, en la intimidad de tu mente, aquí. Es que aquí comienza todo, hermano. Aquí se determina todo lo que vas a hacer. Y lo que tú piensas lo materializas porque tu mente desea hacerlo conforme está en tu corazón. Y lo que tu corazón va a querer hacer es precisamente lo contrario a lo que Dios dice o establece. Por eso es que la instrucción resulta ser tan complicada. No es que la instrucción sea compleja o gravosa, es que nuestro corazón, nuestra mente no ha sido transformada a la mente de Cristo. Y para nosotros poder producir cosas buenas del buen tesoro de nuestro corazón, necesitamos nacer de nuevo. Así que, dice el Señor en el versículo 46, ¿por qué siguen llamándome Señor? Les está dando una instrucción maravillosa, ¿no? A los que decían ser discípulos del Señor. No nada más a los que constituyó él como apóstoles, sino a otros más que le seguían. ¿Por qué me siguen ustedes? Perdón, ¿por qué me dicen, me siguen llamando Señor cuando no hacen lo que yo les digo?
O sea, su mente no está ocupada en las cosas del Espíritu. Su mente está siendo gobernada por las obras del mundo. Por consecuencia, sus resultados son carnales. Y eso no tiene ningún sentido. No empatan con la verdad de Dios. Proverbios 23:6 dice: pues como piensa dentro de sí, ¿quién? El hombre. Así es, él. Eso que hay en tu corazón es lo que tú y yo vamos a exponer o vamos a evidenciar. Pero fíjate lo que dice el Proverbios también 4:23, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué, hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón? Lo acabo de decir. Porque de ahí determinamos el rumbo que vamos a darle a nuestra vida. De hecho lo dice. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Hermanos, es a través de nuestra mente, es a través de nuestro corazón que nosotros vamos a decidir, vamos a tomar decisiones muy importantes. Pero es precisamente nuestro corazón, fundamentado en las obras de este mundo, fundamentado en las ideologías de este mundo, en la que nosotros vamos a ser gobernados y dirigidos para responder en ese sentido, o va a ser la mente de Cristo la que nos va a enseñar o nos va a mostrar una verdad que solamente a través de esa verdad nos va a llevar a toda luz. ¿Por qué? Porque lo he venido diciendo, en la verdad no existe confusión. Es a través de su palabra que nosotros podemos entonces determinar que el rumbo de nuestra vida será correcta si está centrada en el Evangelio. Vuelvo a decir estas palabras: lo que gobierna mi corazón determinará obviamente lo que pienso y por supuesto será evidenciado, ¿no?, en la forma en la que yo hablo. Si mi corazón desea obviamente lo que este mundo desea, las obras o el resultado van a ser evidentemente obras de la carne. Si mi mente, hermanos, está adormecida, está sedada, cauterizada, mi forma de entender la instrucción obviamente va a ser entonces gobernada por la carne. ¿Por qué? Porque mi mente no puede entender precisamente lo que Dios establece como una verdad de vida para ti y para mí. Pero si a eso le agregamos nuestro entendimiento, un entendimiento que tú y yo vamos adquiriendo con base a ese deseo, ¿no?, de conocer al Dios al que servimos, esforzándonos por supuesto, Dios va a agregar a ese deseo que existe en ti obviamente la luz de su Espíritu Santo para que tú puedas entender qué es lo que quiere revelar, la luz de su sabiduría. Mira que estoy diciendo entendimiento, no conocimiento, y no estoy satanizando, si se puede usar esa palabra, el conocimiento, porque el conocimiento es bueno. La ciencia es buena. Mira, a través de la ciencia nosotros podemos, bueno, no aquí, pero podemos disfrutar de un aire acondicionado, ¿no? Ya con esto de que viene la temporada. Eso es bueno, ¿no? Podemos disfrutar de instrumentos, podemos disfrutar de muchas cosas. Pero ese conocimiento no te va a llevar a Dios, hermano. Y lo que yo estoy hablando es un entendimiento de su palabra. Y es que ese entendimiento que solamente puede ser provisto por Dios, lo que hace es regenerar mi mente, transformar mi corazón, revelarme la verdad, y esa verdad solamente puede ser revelada a través de su Espíritu Santo. No es cuánto yo me esfuerzo en hacerlo, porque yo me esfuerzo y soy un teólogo, no. Y no estoy diciendo que no estudies una carrera de teología o que no tengas estudios en ese sentido, al contrario, hazlo. Pero no es ese conocimiento el que te va a llevar a Dios. Tu humildad, tu deseo de conocer a Dios. Y no lo vamos a conocer si no es buscando obviamente en su autorrevelación la instrucción, sus mandatos. Esa instrucción, esa sabiduría más bien que solamente Dios nos da a través de su palabra y que no lo vamos a encontrar precisamente en una universidad. Por eso es que nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento acerca de la verdad, hermanos, tiene que abrirse. O sea, si tú crees que convenir nada más los domingos y leer unas porciones de la palabra, ya vamos a entender la instrucción de Dios y vamos a entender el propósito de Dios, la autorrevelación de Dios, hermanos, no es así. Nosotros tenemos que esforzarnos en ese deseo por buscar y por conocer a Dios. ¿Para qué? Para que nuestro entendimiento sea abierto, para que Dios, en ese esfuerzo que tú y yo hacemos por conocerle, nos dé luz en nuestro corazón. De hecho, cuando nuestra mente y nuestro entendimiento no trabajan en ese sentido, ¿cuál crees que va a ser el resultado cuando vemos una instrucción de Dios? ¿Cuál crees que va a ser nuestra opinión o nuestro comentario al respecto, ¿no? Cuando vemos una instrucción de Dios y lo vemos de manera muy general, no muy amplia, muy plural, entonces vamos a sentir que nos amenaza nuestro estilo de vida.
ataca, ¿no?, la intimidad de nuestro corazón, las fibras más íntimas de nuestro corazón. Precisamente como las instrucciones que ahorita estamos estudiando, que tienen que ver con la vestimenta y que tienen que ver con el diseño de Dios precisamente para su iglesia. De tal manera que en conclusión yo puedo decir que una mente bíblica, es decir, una mente que no es gobernada por la palabra de Dios, más la deficiencia de un entendimiento bíblico, y lo digo con mucha tristeza porque existe mucho analfabetismo bíblico, obviamente el resultado va a ser que mi corazón no va a comprender la instrucción. Obviamente el resultado va a ser que mi corazón no va a ser gobernado por la palabra de Dios. Me llama mucho la atención cómo el apóstol llama a los Gálatas, no os engañéis, les decía, ¿no? Dios no puede ser engañado. Dios sabe lo que verdaderamente tú buscas. Y es que, hermano, nuestro corazón muchas veces, incluso nuestras motivaciones, no muchas veces, siempre nuestras motivaciones son carnales. Por eso también nuestras motivaciones o nuestros deseos tienen que venir a la luz de las Escrituras para ver si lo que yo estoy tratando de hacer verdaderamente es escritural, es conforme a la palabra. Esta combinación, si se puede llamar, ¿no?, de mi mente más una deficiencia de un entendimiento bíblico, da como resultado, por consecuencia, una imposibilidad para entender la instrucción. Resulta lógico que entonces parezca compleja y polémica, ¿o no? Es obvio que sí. Yo no puedo entender una verdad de Dios si no es a través de la verdad de Dios. Yo no voy a entender la verdad de Dios consultando filosofías, ideologías. Algunos comentarios, ¿no?, que se han hecho al respecto de la instrucción, fíjate, ¿no?, voy a mencionar alguno de ellos. Es una instrucción arcaica. Es una instrucción retrógrada, pasada de moda. Es de tiempos pasados, esas no aplican hoy. Hermanos, cuando la Escritura misma dice, ¿no?, que su palabra es viva y es eficaz. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién lo dijo? Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si no solamente a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde sacas entonces que es arcaica, que es retrógrada? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no desaparecerán jamás, jamás. Su palabra es eterna. Su palabra no puede ser arcaica, no puede ser pasada de moda, no puede ser que aplique en un tiempo y en otro tiempo no. ¿Por qué? Porque su palabra de Dios es hoy y siempre y por toda la eternidad. Si no, no fuera Dios. Pero nosotros creemos en un Dios vivo y su palabra es verdad. Su palabra es vida. Otros comentarios: no debemos ser tan exagerados en la instrucción. De hecho, hasta frases he escuchado, ¿no?, de algunos. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que le alumbre. Perdóname, pero ¿dónde sacas esa manera de pensar? Entonces, si pensamos así, vamos a menospreciar la instrucción como lo hizo el sacerdote Elí, al darle más honor y gloria a sus hijos que a Dios, cuando estaban tomando de la ofrenda de Dios. ¿O seremos como Adán y Eva, que menospreciaron la instrucción y vieron el fruto y lo codiciaron en su corazón y cuestionaron la instrucción? ¿Esa va a ser nuestra postura, en serio? Es obvio que no, hermanos. Pero nosotros que somos espirituales podemos entender las cosas que son espirituales porque hemos nacido de nuevo. Y me gusta mucho cómo lo dice la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo voy a leer. Pero los que no son espirituales, es decir, los que andan conforme a la carne, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Obviamente porque están ocupados en otras cosas, menos en lo que Dios nos demanda, que es en su palabra, ¿no? Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales, es decir, los que buscan vivir conforme a la verdad, de manera digna, de manera piadosa, de manera justa, no buscando la intención de conocer la instrucción de Dios, un despropósito de ella, o sacar ventaja, o tratar de imponer algo, o tratar de humillar a alguien. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es del Espíritu, lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, para entender las cosas de Dios, necesitamos aplicar nuestra mente, nuestro corazón. Necesitamos aplicar todas nuestras fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas al entendimiento de la verdad. Hay quienes argumentan que el contexto histórico y la cultura son las razones por las cuales también no podemos entender la instrucción. Y suena complejo, pero eso es falso. Eso es falso porque el contexto histórico solamente a mí me confirma mi necesidad de abrazar la instrucción. ¿Dónde voy a creer yo que el contexto histórico va a
va a ser una verdad en la cual yo voy a creer que esa instrucción no aplica en los días de hoy. ¿Por qué no? Bueno, número uno, porque el contexto histórico lo que hace es llevarme a algún acontecimiento que pasó precisamente cuando Timoteo estaba tratando de poner orden en la iglesia. Y si eso sucedió ahí, como dice la Escritura, es una evidencia para que nosotros, considerando ese ejemplo, obviamente no suceda el día de hoy en la iglesia actual. Es decir, eso nos sirve a nosotros como un ejemplo para que no caigamos precisamente en ese tipo de errores. Eso es una evidencia más que una contrariedad, es una evidencia para que yo me enfoque y entienda que eso no puede ser así en la iglesia ahora. Que la cultura, es cultural, la cuestión mira hermano, la cultura, la palabra de Dios es contracultural. Si eso estaba sucediendo y nos sirve como ejemplo también, y se corrigió, obviamente se tiene que corregir hoy también. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos precisamente con las tendencias, con las costumbres, con las formas de vida que el mundo impone. Y eso es lo que estaba sucediendo precisamente en la iglesia, ¿no? Las mujeres estaban tratando de imponer, ¿no?, de alguna manera una autoridad, si se puede decir, o posiblemente estaban siendo seducidas precisamente en sus maneras de vestir ostentosas. Y eso obviamente nos da una referencia a nosotros, que el contexto histórico y la cultura nos da claramente que es más que una contrariedad, es una confirmación de que nosotros tenemos que mirar a la luz de las Escrituras para no guiarnos en ese sentido. Es lamentable, ¿no?, la forma en la que se cae en ese tipo de comentarios. Es lamentable la forma en la que nosotros y nuestra mente, cuando se desvirtúa de la verdad, cuando lejos de buscar el propósito, busca un despropósito motivado en el corazón. Es lamentable porque el corazón es perverso, ¿no? Jeremías lo decía de manera clara, perverso es. ¿Quién lo conocerá? Aún decía. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en la instrucción, en conocer al Dios de la instrucción, y eso no quiere decir que no vamos a preguntar o cuestionar. Claro que vamos a preguntar, pero esa pregunta, ese cuestionamiento va a ser con el propósito de guiarnos, de entender la luz que Dios nos está mostrando en su palabra. En cuanto a este tipo de polémica que ha habido en torno, ya voy a terminar y con esto voy a concluir. Obviamente no voy a poder concluir todo lo que quiero hablar, pero nunca ha faltado quienes distorsionen, perdón, ya me acordé. Nunca ha faltado quienes no desean distorsionar la verdad de Dios. Siempre ha habido. De hecho, tú puedes verlo, y con esto voy a concluir, como en el capítulo 1 de la carta a Timoteo, Pablo le dice en los versículos 4 y 7 algo bien interesante a Timoteo. El propósito de la instrucción es avanzar en el plan de Dios. Es el amor nacido de un corazón puro. Es que nuestra conciencia sea llevada en obediencia a los pies de Dios. Es que tú y yo tengamos una fe sincera, una fe genuina que nos lleve a vivir de una manera piadosa. Pero fíjate cómo por otro lado, los que no querían vivir conforme a la instrucción, vivían como en la vanidad de las palabras. Palabras huecas, palabras sin sentido. De hecho, el propósito de ellos para con la instrucción, más que llevarlos a Dios, al conocimiento de Dios, era ser reconocidos ellos como ¿qué cosa? Como maestros de la ley. Fíjate cómo por un lado están, y con esto quiero explicar cómo por un lado están los que buscan el propósito genuino de la instrucción, y por otro lado están los que buscan desvirtuar el propósito, descontextualizar el propósito. De hecho, es llevarte fuera del propósito. Y muchas veces lo pueden hacer bien intencionados, sin embargo, no hay genuinidad en su corazón, porque su corazón no es gobernado por la palabra de Dios. Están llenos, pero llenos de conocimiento, de una teología tan confesional, nada más hablada, pero no practicada, que los lleva precisamente a buscar algo que los ilumine a ellos, que los reflectores sean precisamente para ellos y no sea para el que debemos darle la gloria, que es a Dios. Yo voy a terminar con este devocional haciendo énfasis en esto, porque yo quiero que te quedes en tu corazón precisamente con estas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que nos está motivando a vivir o a buscar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente en esta mañana nos tiene, por ejemplo, aquí sentados? A lo mejor es una imposición, a lo mejor te obligaron, yo qué sé, ¿no? Pero mira, sé genuino en tu corazón, examínate tú y Dios y dile: Señor, transforma mi mente, renueva mi mente, yo quiero comprender tu verdad.
Estamos en medio de una batalla, hermanos, en la batalla de nuestra mente, y nuestro corazón quiere ser gobernado por las cosas de este mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer, y vamos a ver, es precisamente que tenemos que presentar oposición y resistencia a la forma en la que el mundo desea influir en su iglesia, en cada uno de nosotros, particularmente en nuestro corazón. Así que vamos a animarnos, vamos a esforzarnos y vamos a continuar con este estudio, porque creo que es muy interesante, y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchas gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que nos lleva, Señor, a quitar toda duda de nuestro corazón. Es tu palabra, Señor, la que saca a la luz precisamente lo que hay en nuestro corazón verdaderamente. Y yo deseo, Dios, que cada corazón que hay aquí, cada uno de nosotros, seamos genuinos, seamos verdaderamente entendidos, Dios, al Dios que servimos, al Dios que adoramos. Que no levantemos nuestras manos o cantemos o sirvamos sin un entendimiento, sino con un genuino entendimiento, renovados en nuestro corazón, renovando nuestra mente, renovando nuestra vida y aplicándonos al verdadero entendimiento y conocimiento de tu palabra. Gracias te damos una vez más, Señor. Ruego que tu palabra quede clavada, Dios, guardada, anclada en nuestro corazón, para poder hacer frente, Dios, a las influencias de este mundo que día a día y que en la semana sin duda tenemos. Gracias por todo.